Shalom, shalom amigos. Shalom, shalom hermanos. Bendiciones, amados. Bendiciones, bendiciones. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre apartado del Yahudí que trajo vida como lo es Yeshua, nuestro Mashiach. Qué verajá, qué bendición el estar nuevamente con ustedes a través de esta preciosa plataforma en el internet como lo es YouTube, mis amados. Es un privilegio enorme de parte de nuestro Padre Celestial el poder estar trabajando, el estar llevando este material preciosísimo basado a la luz de la bendita palabra de Yahweh, las escrituras Kadoshim, las escrituras santas, preciosas que Él trajo a la tierra con el único objetivo, meta y propósito, realmente de regalarnos una identidad maravillosa. Así que sean todos bienvenidos, su amigo y hermano en el Mashiach Yeshua, Eliezer Nolasco Hernández los saluda desde Comayagua, Honduras, Centro de América, mis amados. Y pues le seguimos pidiendo a usted, mi amado amigo y hermano, que se suscriba en la plataforma de YouTube. Suscríbase, búsquenos como su Torah, luz en el camino. Ese es el lema, el título con el cual usted nos encuentra, mis amados, en la plataforma de YouTube. Así que sean todos bienvenidos. Una vez más, pues contentos, agradecidos con nuestro Padre Celestial Yahweh, porque nos regala la oportunidad de poder pues estar escudriñando las escrituras, y hoy lo vamos a hacer juntos de una manera maravillosa en un tema preciosísimo que Él nos ha regalado la oportunidad para poder compartir juntos, mis amados, pues ustedes a la distancia, en cualquier parte del Olam, del mundo donde se encuentren, pues espero que sea de mucha bendición el tema, la enseñanza, el estudio que hoy juntos vamos a conocer, vamos a disfrutar, y todo está basado, por supuesto, y sin lugar a duda que en las sagradas y benditas escrituras de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Así que sean todos bienvenidos nuevamente. Pues el tema, el título que le hemos puesto es: ¿cuál es la verdadera congregación o cuál es la verdadera iglesia de Yeshua? ¿Acaso existe una de las tantas, de las miles que hoy hay en el mundo, una que sea la verdadera iglesia consolidada por Yeshua? La verdadera iglesia aceptada en el LED, en el corazón de Yeshua. Por supuesto que lo hay, mi amado. Por supuesto que hay una congregación, una iglesia, un pueblo apartado que obviamente pues hoy lo vamos a ver a la luz de la escritura. Esta iglesia, sin lugar a duda, debe de tener características, debe de llenar requisitos, no solamente por decirlo, somos la iglesia de Yeshua, del Mesías, es que nosotros vamos a ponernos el título o estar pensando, creyendo que nosotros con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra forma de vivir, seguimos siendo la iglesia, el templo del Mesías, la congregación del Mesías, porque obviamente que el Mesías tiene una congregación, Yeshua, claro que tiene una congregación, si ese fue el propósito, ese fue la meta de él venir a la tierra, es retornarle la identidad a esa congregación que obviamente había sido consumida entre las naciones y que no tenía una identidad. Pues la identidad, mis amados amigos y hermanos, la constitución, el manual de vida que nuestro Padre Celestial le dio a Moisés en el monte Sinaí, es una identidad eterna, una identidad para siempre, y fue dada a un pueblo, a una congregación, a una cajal, como se dice en hebreo, que ya estaba reunida sin lugar a duda al pie de la montaña del Sinaí, mis amados. Al pie de la montaña del Sinaí, ahí estaba ya la congregación, lo dice Hechos, obviamente, lo dice el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, muchos textos en la escritura que vamos a hallar, que sí, claro que hay una iglesia y debe de llenar requisitos y sin lugar a duda que debe de tener características, y hoy vamos a conocer algunas de las características de esta iglesia, de esta congregación. Sin lugar a duda que la iglesia verdadera es la que está fundamentada sobre la Torá, sobre la ley y sobre el favor de Yahweh, sobre la gracia, sobre el inmenso favor de nuestro Padre Celestial. Esa es la verdadera iglesia, la verdadera congregación, el verdadero pueblo, el cual Yeshua vendrá a recoger de los 4 puntos cardinales de la tierra, mis amados. Pues sin lugar a duda que dentro de las tantas, de las miles y miles de denominaciones religiosas que hay, que se consideran
la iglesia verdadera, pues hoy vamos a leer los requisitos que debe de llenar. Vamos a leer, a conocer, a estudiar la Biblia, el manual de vida, y encontraremos los textos específicos para poder ver cuáles son los requisitos que debe de llenar el pueblo del Padre, el pueblo del Creador, la iglesia verdadera, la cual Yeshua vendrá a recoger, obviamente, de esta tierra. Así que vamos a leer, sin lugar a duda, el primer texto en el libro de los Hechos 17:2. Vamos a hablar un poco de la vida de Pablo, de la vida de Shaul. Dice este varón judío, varón hebreo, varón conocedor de Torá, un perush, dice que él era un estudioso, un apartado solamente para estudiar la Torá, la ley que se le había dado a Moisés, porque solo eso existía en esos tiempos. En los tiempos de la venida del Mesías, usted no piense que ya existía el Nuevo Testamento, no, mi amado. Las 27 cartas del Nuevo Testamento, pues vinieron a existir muchos años después. Lo que existía era el Tanaj, el Antiguo Testamento, los libros proféticos, obviamente los salmos, eso era lo que existía. Y sin lugar a dudas la Torá, lo más esencial, primordial y fundamental, como lo es hasta el día de hoy, la Torá de Yahweh, la ley del Creador, los mandamientos que Él ha ordenado y que son para vida eterna. Para vida eterna son los mandamientos, lo dice la Escritura. Miren lo que dice el libro de los Hechos. Vamos a leer el primer texto. En Hechos 17:2 dice: de acuerdo, dice, con su práctica usual, Pablo, Shaul, entró por 3 Shabbat seguidos en la sinagoga para darles enseñanza sobre el Taná o sobre las Escrituras. Porque es importante que conozcamos esto, mis amados. Cuando usted haya un versículo que diga Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento como tal, así como hoy conocemos las 27 cartas que están canonizadas como el Nuevo Testamento, no existían, mis amados, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los profetas, en los tiempos de Yeshua, del Mesías, no existía. O sea que si usted lee, cuando usted lea, encuentre que dice que él escudriñaba las Escrituras, que él enseñaba las Escrituras, que él les mostraba las Escrituras, está hablando de que él les mostraba el Antiguo Testamento. Obviamente que ese era el fundamento, como lo dice Efesios 2:20. Así que dice el escrito, Hechos 17:2 dice: de acuerdo con su práctica usual, Shaul, Pablo como se conoce, entró por 3 Shabbat seguidos en una sinagoga para darles enseñanzas sobre el Taná. Mire qué bonito. Lo que Pablo predicaba, lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo les mostraba a las almas, era el Antiguo Testamento. En el 11 dice lo siguiente, Hechos 17:11. La gente, dice, de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica, o sea, la gente de Berea. El 10 dice: pero tan pronto como cayó la noche, los hermanos mandaron a Pablo y a Silas para Berea. Cuando llegaron, fueron a la sinagoga. La gente de aquí, dice, era de un carácter más noble que los de Tesalónica. Ellos, ansiosos, recibieron el mensaje, escudriñando el Taná, escudriñando las Escrituras todos los días para ver si las cosas que Pablo estaba predicando eran conforme a la verdad. Mire qué maravilloso, mi amado. Eso es lo que hoy debemos de hacer. Estamos viendo cuáles son las características de la verdadera iglesia del Mesías, de la verdadera iglesia de Yeshua. Pablo, como un verdadero profeta enviado por Yeshua, Pablo como un verdadero apóstol, pues sin lugar a duda que él hablaba de la Torá, hablaba de la ley del Creador, hablaba sin lugar a dudas de la Torá y del Mashiach, porque Torá ya se la conocía. Shaul, Pablo, él fue un rabino judío, él fue un rabino yahudí, él fue un maestro de la Torá, un maestro, un perush, un fariseo. Entonces, él conocía la Torá desde niño. Pero entonces, mire lo que él dice que llega a Berea, lo mandan a Berea, y dice que cuando él empieza a predicar, pues esa iglesia, esa congregación, dice que
sacaron el Antiguo Testamento que tenían, empezaron a escudriñar la Torá, empezaron a escudriñar, dice, los salmos, los libros proféticos. Eso fue lo que sacaron. Esta congregación, esta iglesia en Berea. Nosotros debemos de ser como los de Berea, mis amados. Nosotros realmente debemos de escudriñar las escrituras del Padre, porque son un manual precioso de vida eterna. Triste, lamentablemente, pues nos han dicho que la ley del Padre ya está abolida. Nos han enseñado por años que los mandamientos ya están abolidos, que la ley que el Creador le dio a Moisés en el monte Sinaí ya están abolidos, pero no es cierto, mi amado. Vemos lo que dice la Escritura, Hechos 17:10. Pero tan pronto dice como cayó la noche, los hermanos mandaron a Pablo y a Silas, a Shaul y a Silas, para Berea. Cuando llegaron, fueron a la sinagoga, al lugar de enseñanza. La gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. O sea, eran más inteligentes, eran estudiosos, escudriñaban las escrituras. Ellos ansiosos recibieron el mensaje. Mire qué bonito, el mensaje de Mashiach, el mensaje de un Salvador. Pero ¿de dónde lo contataron? ¿A dónde ellos escudriñaban? ¿A dónde buscaban ellos? Pues sin lugar a dudas que ellos buscaron en el Taná, en el Antiguo Testamento, en la Torá sobre todo. Todos los días, dice, para ver si lo que Pablo predicaba, que si lo que Pablo andaba enseñando, que era Torah y Mashiach, Torah y Yeshua, mandamientos y Mashiach, eran verdad, dice. Mire qué bonito. La gente tenía un corazón noble, era honesta, sincera, pero sobre todo, eran inteligentes. No como nosotros hoy en estos tiempos, que realmente a todo le decimos amén. Y tenemos mucho desconocimiento de las escrituras, pero seguimos diciendo amén. Mire qué bonito lo que Pablo enseñaba, lo que estamos viendo en el libro de Hechos 17. En el 2 dice que Pablo por tres Shabbat, de acuerdo a su práctica usual. Claro, él era un judío. Él guardaba la ley que se le dio a Moisés. Él guardaba la Torá, los mandamientos, las fiestas que están en Levítico 23. Se alimentaba limpiamente, kosher, como está en Levítico 11. Había sido circuncidado, por supuesto, como está en Génesis 17. Y obviamente, pues guardaba el Shabbat, que es el día de reposo establecido por nuestro Padre Celestial. Y ya no estaba Yeshua. Y se seguía guardando la Torá. Y se seguía obedeciendo los mandamientos del Padre. Porque lo dice la Escritura, mis amados, que dice que de acuerdo con su práctica usual, Shaul, Pablo, entró por 3 Shabbat seguidos en una sinagoga para enseñar. Dice, sobre el Taná. Mire qué bonito. Explicando, mire lo que dice el 3, explicándoles y probando con las escrituras que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar entre los muertos. Y que este Yeshua, a quien proclamaron ustedes, es el Mashiach. Aunque los judíos dicen que fueron persuadidos, se entregaron y se unieron a Shaul y Silas, como también gran número de los hombres griegos que eran temerosos de Yahweh, y no pocos de los principales, dice, y también mujeres. Entonces, Pablo entra a una sinagoga, toma el Taná, toma las escrituras que se le dieron a Moisés, los salmos, los libros proféticos, y empieza a enseñarles 3 Shabbat seguidos, dice, porque esa era su costumbre. Era una costumbre por ser un judío. Y obviamente dice que el 4 dice, algunos de los judíos que fueron persuadidos se entregaron y se unieron a Pablo y a Silas, como también gran número de los hombres griegos que eran temerosos de Yahweh. Y no pocos, dice, eran muchos los principales y también sus esposas, sus mujeres. Y el 11 dice, obviamente, que los de Berea, Pablo después de ahí dice que sale y se va para Berea, y allá los de Berea dice que reciben el mensaje de guardar mandamientos y confiar en el Mesías, pero no se quedaron solamente con lo que Pablo estaba enseñando. Dice que
corrieron, sacaron su escritura, que es lo que usted, mi amado amigo, debe de hacer hoy en día. Cuando usted vaya a la iglesia, no lleve la escritura solo a calentarla debajo del brazo. Usted debe de escudriñarla. Usted debe de llevar su Biblia para ver si lo que le están leyendo es cierto y que por qué realmente se saltan de texto en texto y no realmente llevan una concordancia, una coherencia de lo que se está leyendo, de lo que se está estudiando. Porque si está escrito que se deben de guardar los mandamientos del Padre y que los mandamientos aún están vigentes, ¿por qué hoy en día en las iglesias están diciendo que la ley del Padre ya está abolida? Cuando vemos que aún después de la muerte del Mashiach, Pablo, este apóstol apartadísimo realmente, el último apóstol que existe en la Biblia, el último, no hay más, todos los que hoy se han levantado realmente son falsos, falsos profetas, falsos apóstoles. Hoy vemos que la gente de Berea era de un carácter noble y obviamente la nobleza de ellos era sacar su escritura, escudriñaban el Taná, dice, para ver si las palabras que Pablo estaba hablando eran conforme lo que estaba escrito, mis amados. Vamos a ir a otro texto en Lucas 24. Lucas 24 del 30, vamos a leer el 32, el 32 dice lo siguiente. Se dijeron el uno al otro, ¿no se quemaban nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, abriéndonos el Taná? Esta historia maravillosa, pues obviamente sabemos que es que cuando Yeshua ya se ha levantado, Yeshua ya pues ha resucitado, como se dice, obviamente encuentra a dos varones, se dijeron el uno al otro, ¿no se quemaban nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, abriéndonos el Antiguo Testamento, abriéndonos el Taná, abriéndonos las Escrituras? Porque Yeshua, aún después de haberse levantado, después de estar 3 días en el corazón de la tierra para cumplir lo que él mismo profetizó y dijo, y lo que estaba profetizado también a través del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, nuestro Mashiach Yeshua también iba a estar 3 noches y 3 días en el corazón de la tierra, mis amados. Después que Yeshua se levanta, siguió hablando y enseñando conforme a la escritura, mi amado. O sea que no es cierto que en la muerte de Yeshua, en el sacrificio, en el madero, en la cruz, haya quedado clavada la ley. No, la ley del Padre no ha sido clavada por Yeshua en el madero. La ley del Padre sigue vigente, los mandamientos, las ordenanzas de Yahweh. La ley que él clavó es la ley de maldición que nos era contraria, lo que teníamos en contra nuestra, que no había ni hay capacidad humana para poder pagar la deuda que teníamos. Pero gratitud al Padre, que a través del sacrificio de su Hijo, de su Ben Yeshua HaMashiach, hoy tenemos acceso, hoy tenemos entrada, la puerta está abierta, pero obviamente hay que llenar requisitos para poder entrar. Por supuesto que hay que llenar requisitos. No solamente decir, yo soy, yo pertenezco o yo le conozco. No, esos no son los requisitos, mi amado. No son palabras, son hechos, son acciones, son obras, como dice la Escritura. Así que, mire qué bonito lo que dice Lucas 24, 32. Y se dijeron el uno al otro, no se quemaban nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, abriendo el Taná o el Antiguo Testamento como usted lo conoce, porque eso era lo que existía. En los tiempos de los apóstoles, en los tiempos del Mesías, en los tiempos de Pablo, lo único que existía era el Taná, lo que hoy se conoce como Antiguo Testamento, la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura, la ley del Padre, más los libros proféticos y los salmos, era lo que existía, mis amados. Por eso estamos viendo que Yeshua, aún después de haberse levantado, siguió hablando, siguió predicando de la Torá de Yahweh, de los mandamientos del Padre, porque él no los abolió en la cruz,
No los clavó en el madero, mi amado, así como hoy nos han dicho. Esas son las enseñanzas que hay en las iglesias. Por eso vemos que la verdadera iglesia es la que se apega a los mandamientos del Padre, no la que sigue pensando y basándose y fundamentándose en los pensamientos de Grecia y de Roma, en los pensamientos de Lutero, en los pensamientos de Casiodoro de Reina, de Bonifacio de Valera, de Calvino y de muchos más que han hecho pedazos realmente las escrituras y obviamente llevan al pueblo del Padre por un camino tergiversado, equivocado, de perdición. Mire qué bonito, lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo según la escritura. Yeshua siguió hablando de la Torá, las leyes, los mandamientos del Padre. Ahí mismo, en Lucas 24:44, dice, Yeshua les dijo, a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía, todo lo que está escrito en la Torá de Moisés, los profetas y los salmos se tenían que cumplir. Los profetas, los salmos, la Torá, Moche escribió de Yeshua, de un Mashiach venidero, de un Goel, de un Redentor. Y hace ya 2000 años aproximadamente que él vino, dio su vida en la cruz, en el madero, en la estaca de ejecución y retornó al cielo, mis amados. Pero él no vino a abolir la ley, él no vino a abolir la Torá, no, al contrario, él vino a pagar la deuda que teníamos por haber violado la Torá. Porque si usted no lo sabe, mi amado, pecado es violar los mandamientos del Padre, no obedecer, no guardar los mandamientos del Padre, no vivir conforme a las ordenanzas de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Ese es el pecado. Y eso fue lo que vino a clavar Yeshua en el madero. La ley del pecado y de muerte que nos era contraria. Estaba en contra de nosotros. Estamos destinados realmente a la perdición. Estamos destinados a la muerte eterna si Yeshua no hubiera venido. Nuestro Padre Celestial extendió su misericordia, su favor, y Yeshua de su propia boca dice lo siguiente en Lucas 24:44. Yeshua les dijo, a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas, en la ley y en los profetas y en los salmos tenía que ser cumplido. El 45 dice, entonces les abrió la mente para que pudieran entender el Taná o las escrituras, el Antiguo Testamento. Mire qué maravilloso. Les abrió la mente. ¿A quiénes? Obviamente después de que Yeshua resucita, después de que Yeshua se levanta, de haber estado 3 días en el corazón de la tierra, porque esa era la profecía, porque así estaba escrito, que Yeshua iba a venir, dar su vida en el madero, derramar de su sangre, que era la materia prima, que Yahweh, nuestro Padre Celestial, necesitaba para expiar nuestros pecados, sí, sus pecados, a la Torá, sus transgresiones a la Torá, que es el pecado, y mis transgresiones a la Torá, que era el pecado, que es pecado. Obviamente, Yeshua ya vino a pagar por ello, pero para que ya no nos sigamos endeudando, porque ya no va a volver a pagar, para que ya no sigamos quebrantando la Torá, porque ya no va a venir a pagar, ya vino a pagar una vez y para siempre, ya dio su vida, como dice la Escritura, una vez y para siempre. Así que si usted piensa que va a seguir transgrediendo la Torá y que Yeshua va a venir a pagar por sus transgresiones a la Torá y las mías, estamos equivocados. No, mi amado. Lo dice la Escritura. Yeshua ya abrió la mente y está abriendo la mente, como dice el escrito en Lucas 24:45. Entonces Yeshua dice, les abrió la mente. ¿Para qué les abrió la mente? Para que pudiéramos entender la ley del Padre. Para que pudiéramos entender que es necesario la gracia y la ley. Que la gracia sin la ley no funciona y la ley no funciona sin la gracia. Es un complemento necesario, importante y fundamental. Así que, mi amado amigo y hermano, pidámosle a Yahweh, nuestro Padre Celestial, que así como Yeshua, nuestro Mashiach, le abrió la mente a ese grupo de personas que se le apareció después de haberse levantado del polvo de la tierra, después de haberse levantado del Sheol, o sea, de la tumba. Entonces dice, les abrió la mente para que pudieran entender el Taná, para que pudieran entender el Antiguo Testamento. Mire qué maravilloso. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6:3. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Yeshua? ¿Qué fue lo que Yeshua enseñó? Yeshua enseñó a guardar la ley. Yeshua el Mesías no vino a enseñar otra cosa. No.
Con su vida demostró que Él vino a enseñar que guardemos la ley, que obedezcamos los mandamientos del Padre. El ver dado su vida en la cruz es prueba fundamental e irrefutable de que el propósito de la muerte de Yahshua en el madero fue enseñarnos con ejemplo a seguir sus pasos, a guardar la ley, a confiar en los mandamientos del Padre, a vivir una vida apartada. Entonces, miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña diferente y no está de acuerdo con los preceptos sólidos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y con la verdad conforme a la santidad. Si alguna persona, dice Pablo, judío, hebreo de hebreos, de lengua hebrea, de padres hebreos, como dice Filipenses 3:5, dice Pablo, le dice a Timoteo, si alguno enseña, mira Timoteo, le dice, si alguno enseña diferente y no está de acuerdo con los preceptos sólidos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y con la verdad conforme a la Kedushá, o sea, a la santidad. Pues el consejo de Pablo, la advertencia que Pablo, Shaul, le da a Timoteo es que la enseñanza en toda iglesia, en toda congregación, debe ser conforme a las palabras del Mesías. El que no predique, el que no enseñe, el que no se fundamente en la ley y en la gracia, obviamente no es la iglesia de Mashiach. La iglesia de Mashiach es a toda aquella que obedece, aquella congregación que obedece. En que en este momento, sin lugar a duda, pues nuestro Padre Celestial está extendiendo su favor, está despertando grandemente a su pueblo. Los está sacando del cristianismo católico y del cristianismo evangélico, que es lo mismo. ¿Para qué? Porque obviamente Yahshua, nuestro Mashiach, por su inmenso favor, como decía en Lucas 24:45, Yahshua está abriéndole la mente, nuestra mente y nuestro corazón a las almas dentro de las iglesias. Porque es de las iglesias, tanto evangélicas como católicas, las luteranas, las que van sobre las enseñanzas y en los fundamentos de Lutero, de ahí estar sacando la verdadera iglesia, mi Padre, porque Él va a reunir a su pueblo, a quien le dio mandamientos y ordenanzas al pie de la montaña del Sinaí. Nuestro Padre Celestial va a volver a reunir a su iglesia, va a volver a reunir a su pueblo, a su congregación. Y obviamente la congregación del Padre, la verdadera iglesia, debe y tiene que estar fundamentado en mandamientos y en la gracia, en el favor de nuestro Padre. No podemos estar pensando que la verdadera iglesia es la que guarda solamente la gracia o la que vive solamente de la gracia. No, 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 mi amado, no es posible. Ya las farsas y las mentiras de la teología, de las enseñanzas erróneas, tergiversadas de Grecia y de Roma se están acabando. Se le está acabando el tiempo, el teatro, el circo a la teología. Se le está terminando porque mi Padre Celestial está teniendo favor de miles y miles de almas en el mundo y las está trayendo a su verdadera iglesia, a su verdadera congregación, a su verdadera cajal, aquella que se somete a los mandamientos de Él y confían en un Mashiach hebreo, por supuesto. Así que, mire qué bonito lo que dice Pablo, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña diferente y no está de acuerdo con los preceptos, con los mandamientos sólidos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y con la verdad conforme a la santidad. De la verdad, ¿cuál es la verdad? La Torah, mi amado. Si usted quiere conocer la verdad, pues véngase a estudiar la Torah. Ya no siga vagando en las enseñanzas erróneas de Grecia y de Roma. Ya no siga nadando de aquí para allá, siendo llevado por vientos de doctrinas. No, venga a fundamentarse en el fundamento de los profetas y de los apóstoles, como lo dice Pablo en Efesios 2:20. Pablo dice que la verdadera iglesia es la que está fundamentada en los profetas,
en los libros proféticos, en Moisés, en los Salmos, obviamente en la Torá. Esa es la verdadera iglesia, mi amado. Ese es el verdadero pueblo que el Creador va a venir a levantar. Segunda de Timoteo, vamos a ir a segunda, estábamos en primera, hoy vamos a ir a segunda de Timoteo 3:15. Mire qué bonito. La escritura es preciosa, la escritura es clara, es contundente. Y en cualquier versión de Biblia que usted tenga en su casa, mi amado, usted va a hallar esto tan maravilloso. 3:15 de segunda de Timoteo dice: recuerda también, le dice Pablo a este varón Timoteo, recuerda también cómo desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría y que te llevan a la salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Maravilloso, preciosísimo, mi amado. Este texto es importantísimo que lo conozcamos, lo escudriñemos, lo meditemos y lo pongamos en práctica. ¿Cómo es que la gente piensa y dice, los líderes, los pastores enseñan que Pablo obviamente dejó la ley y se vino a trabajar en la gracia solamente? Pero si Pablo está hablando de dos cosas diferentes, la ley y la gracia, la Torá y Yeshua. Mire qué bonito, segunda de Timoteo 3:15. Y recordando le dice a Timoteo también cómo desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim, o sea, la Torá, el Taná, porque no existía el Nuevo Testamento para que digamos, ah, no, es que él estaba hablando de las cartas de Juan, de Pedro, del Apocalipsis. No, no, mi amado, no. Oiga, usted ponga atención, ojo, mucho cuidado, recordando también cómo desde la niñez, desde que Timoteo estaba niño, porque Timoteo también era hebreo, porque Timoteo era hebreo, mis amados, también era parte del pueblo de Israel y conocía la Torá, por supuesto, conocía las escrituras Kadoshim, la Torá, los mandamientos de Yahweh, recordando también cómo desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim, santas, que pueden darte sabiduría y que te llevan a la salvación. ¿Qué nos lleva a la salvación? ¿Qué nos lleva a la salvación? ¿Solo la gracia? No, el guardar mandamientos, el obedecerle al Padre, el vivir una vida apartada, no contaminarnos con este mundo, como dice Yeshua, dijo en Juan 17, mis amados, 16. Como dice Yeshua en Juan 17:17, apártalos con tu verdad, tu Torá es la verdad, dice. Y dice el 16, toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenecen a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Cuando dice el 16, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura que está inspirada por Yahweh y que es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, para corregir errores y entrar en una vida justa, ¿usted cree que esas escrituras es el Nuevo Testamento? No, mi amado, no, no existía. No, la escritura inspirada por Yahweh es la Torá. La Torá, mi amado, esa es la escritura inspirada por Yahweh y que, como dice Pablo a Timoteo, es necesaria e importante para corregir, para convencer de pecado, para convencernos de ya no seguirla transgrediendo, para ya no seguir transgrediendo los mandamientos de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Mire qué maravilloso. Vamos a irnos a un texto más, y está en Juan 17 del 16 en adelante. Juan, mis amados, el libro de Juan 17, precioso lo que es Juan. Miren lo que dice Juan 17:12. Cuando yo estaba con ellos, dice, lo guardaba por el poder de tu nombre, que tú me habías dado. Sí, yo me mantuve vigilante sobre ellos y ni uno solo fue destruido, excepto el destinado a destrucción, para que se cumpla el Taná, para que se cumpla el Antiguo Testamento, para que se cumplan las profecías que estaban escritas.
en el Antiguo Testamento, como usted lo conoce, como fue traducido. Yeshua, ¿qué enseñaba Yeshua? Torah. Realmente debemos de ser sinceros, honestos con nosotros mismos, porque obviamente nosotros mismos nos estamos engañando y haciendo un grave daño. Y no digamos los líderes encargados de iglesias, de congregaciones que tienen engañado a miles de almas, enseñándoles solamente la gracia, como que si la gracia fuera una licencia para pecar. ¿Acaso la gracia es un permiso para pecar, mis amados? No. No, la gracia no es, no nos permite quebrantar la ley. Al contrario, la gracia nos invita, el favor de Yahweh a través de Yeshua nos invita a formar parte de ese pueblo, de esa congregación, de esa iglesia temerosa de los mandamientos de Yahweh y de la confianza en el Mesías. Claro que sí, mi amado. Claro que sí. Póngale atención lo que dice Juan 17:12, palabras de Yeshua. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba por el poder de tu nombre, que tú me habías dado. Sí, dice Yeshua, yo me mantuve vigilando sobre ellos y ni uno solo fue destruido, excepto ¿quién? Excepto el que era destinado a destrucción, para que se cumpliera lo que está escrito en el Taná. Dice el 14, yo les he dado tu palabra. ¿Quién nos dio Yeshua? Palabra, ¿qué palabra? ¿El Nuevo Testamento? No, 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 no. No nos dio el Nuevo Testamento, no. El Nuevo Testamento es la confirmación de lo que dice Jeremías 31, del 31 al 33, y que lo hallamos también en el libro de Hebreos. ¿Ah? Hebreos 8, Hebreos 10. Pero mi amado, Yeshua dice, yo les he dado tu palabra. ¿Qué predicaba Yeshua? La palabra del Padre. O sea, los mandamientos, o sea, la Torá, para que nos entendamos. La ley, mis amados, la ley que se le dio a Moisés, la ley que hoy le da alergia a muchas almas. Esa ley era la que enseñaba Yeshua. Esa ley es la que predicaba Yeshua. El Mesías, el que usted conoce como Jesús y Jesucristo. Pero mi amado, mire cómo dice Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los odia. ¡Oh! Por supuesto, el mundo religioso nos odia. El mundo religioso odia a todo el que guarda la ley, porque no pertenecen al mundo, así como yo mismo no pertenezco al mundo, dijo Yeshua. Yeshua no pertenece al mundo de los dogmas, de las doctrinas, de las religiones, de las iglesias desobedientes a los mandamientos. Yeshua no pertenece. Yeshua no tiene pueblo desobediente, no. Yeshua tiene una congregación, una iglesia obediente, practicante a sus mandamientos. Porque lo dice el 14, mi amado. Yeshua dice, yo les he dado tu palabra. ¿Qué parte de la palabra predicaba Yeshua? ¿Qué parte de la palabra? ¿Usted cree que hablaba de las cartas de Pablo? ¿De las cartas de Pedro? ¿Del Apocalipsis? No, no, Yeshua a sus discípulos y a toda la gente que lo seguía. Obviamente Yeshua lo que enseñaba era la Torá, la ley que se le dio a Moisés, los libros proféticos, los salmos, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Mi amado, esa es la palabra que Yeshua predicaba. El 15 dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo. ¿Quiénes ellos? Pues los obedientes a los mandamientos. Todos los obedientes a los mandamientos no pertenecemos a este mundo de religiones, a este mundo contaminado por idolatría, por paganismo, por inmundicia. Nuestro Padre Celestial nos ha apartado totalmente. Todos los que venimos a guardar la Torá, obviamente, pues Él pone en nuestro corazón el deseo de no ser partícipe de todas estas fiestas paganas como las que están a punto de iniciar ahorita, fin de este mes. Obviamente, miren qué bonito, dice, ellos no pertenecen al mundo de las doctrinas, al mundo de lo permitido, al mundo donde todo se vale, al mundo donde la gente vive como quiera y siempre somos líderes que sigan y sigan llevando a las almas por el camino erróneo, por el camino equivocado.
Pero las almas, las ovejas, tenemos la culpa por no ser como los de Berea, mis amados. Claro, porque si nosotros fuéramos como los de Berea, como la iglesia de Berea, como la congregación de Berea, que ellos dicen que escudriñaban las escrituras, que tenían en su mano para ver si lo que se les estaba predicando era la verdad. Claro, Pablo empezó a hablar de mandamientos y Yeshua y ellos estaban contentos. Y ellos dijeron, claro, esa es la verdad, porque está escrito en el Antiguo Testamento que iba a venir un Mesías, que iba a venir un libertador. Y vino un libertador para el mundo entero, para todas esas almas que hoy están dentro de las religiones, dentro de las iglesias evangélicas, cristianas, digamos, sea católico evangélico, que es lo mismo. Hay una oportunidad, mi amado, por supuesto que hay una oportunidad porque Yahshua ya pagó. Yahshua ya pagó y la puerta está abierta. Hay que venir a entrar a los mandamientos de Yahweh y mantenernos ejercitándonos en los mandamientos del Padre, en las fiestas de Levítico 23, no en la Navidad, mi amado, no. No en el Día de la Madre, no en el Día del Padre, no en la Semana Zángana, no, sino en las 7 fiestas que están en Levítico 23. ¿Qué predicaba Yeshua? Pues la Torá. ¿Y qué dice Timoteo? ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 6:3? Que el que no enseñe conforme a los preceptos de Yeshua, dice que obviamente no se le oiga, que no le oigamos, que no le pongamos atención. Si a usted no le están predicando conforme a la Torá, conforme a la ley y en la gracia, usted no esté oyendo a ese líder. Usted no esté oyendo, no le ponga atención a esas enseñanzas porque obviamente son una herejía, podemos decir, son tergiversadas esas enseñanzas, son erróneas, son equivocadas. Todo líder que hoy en día dentro de las iglesias no enseñen conforme la ley del Padre y la gracia y el Mesías hebreo y el descendiente del cuarto linaje del pueblo de Israel, como lo es Yeshua, obviamente es una enseñanza errónea, equivocada, una enseñanza fuera de contexto y que obviamente pues no está ayudándole en nada a las almas que están yendo a esa iglesia. Aquí está escrito. ¿A dónde está escrito? En la Biblia. En la palabra del Padre está escrito. Ellos no pertenecen al mundo, tal como yo no pertenezco al mundo, dice Juan 17:16. Dice el 17, sepáralos para que sean santos, para que sean kadosh. ¿Por medio de qué? Por medio de la verdad. Por medio de la verdad. ¿A dónde está la verdad? ¿Dónde yo escudriño la verdad? ¿A dónde yo voy a leer para encontrar la verdad? Pues en los primeros 5 libros de la Biblia. Claro, en los primeros 5 libros de la Biblia usted va a encontrar la verdad. Las palabras de nuestro Padre Celestial, lo que Él escribió en las tablas de piedra, como las que le dictó a Moisés y Moisés escribió, esa es la verdad. Claro que es la verdad, porque lo dice aquí, mire, aquí está escrito, en Juan 17:17 dice, sepáralos para que sean santos, o sean kadosh, por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿El Nuevo Testamento es la verdad? No. La Torá es la verdad, mis amados. La Torá, la ley que se le da a Moisés, los mandamientos, lo que está en los primeros 5 libros que usted y yo debemos de guardar, conocer primeramente para poderlo guardar. Si no conocemos qué es lo que ahí está escrito, ¿cómo lo vamos a guardar? Por eso es importante, no es que nosotros seamos judaizantes o que estamos volviendo a la maldición de la ley, porque la ley del Padre nunca ha sido maldición. Jamás de los jamases ha sido maldición, al contrario, la ley del Padre ha sido una enorme bendición. Lo dice Pablo, Pablo dice que la ley fue nuestro maestro hasta la venida de Yeshua, fue nuestro tutor, nuestro ayo hasta la venida de Yeshua. Pero no es que en el momento que Yeshua viene, ¡pum!, la ley deja de servir y funcionar. Por supuesto que no. Sepáralos, dice, para que sean santos, kadosh, por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Yeshua. ¿Cómo cree usted que dice el Salmo 119, 142? Tu juicio, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad, dice. Eso dice el Salmo 119, 142, mis amados. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, dice, es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y aquí de Yeshua lo recalca. Yeshua dice, yo les he dado tu palabra, dice en el 12. En el 14 dice, yo les he dado tu palabra. Y aquí dice, sepáralos por medio de tu palabra y que tu palabra es la verdad. De la Torá.
por medio de la Torá. La Escritura dice, el que es Kadosh, sígase haciendo más Kadosh. O sea, el que es santo, sígase haciendo más santo. Pero ¿quién lo va a hacer santo a usted y a mí? ¿Quién nos va a santificar? ¿Quién nos va a justificar y santificar a nosotros delante del Padre? Solo son los mandamientos. Es los mandamientos. La gracia es la puerta que se abrió. La gracia es la puerta. El favor de Yahweh, el sacrificio de Yeshua es la puerta que estaba cerrada. Entonces Yeshua con su sacrificio vino a abrir la puerta para que entremos a seguir guardando los mandamientos del Padre. Pero la gente no, la gente ve la puerta abierta, pero no le interesa. ¡Bum! Para otro lado. Religiones, tradiciones. Prefiero celebrar Navidad que celebrar una de las fiestas del Padre. Prefiero celebrar el domingo que fue puesto por Roma que celebrar el Shabbat que fue puesto por nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cuáles son las características de una iglesia verdadera? Pues son las que se fundamentan en el Taná, son las que se fundamentan en los mandamientos y en la confianza en Yeshua. Efesios 2:20. Mire, palabras de Pablo, palabras de Shaul. Mire cómo dice Efesios 2:20. Dice Efesios 2:1 y 2. Efesios 2:1 y 2 dice, ustedes estaban muertos por sus pecados y actos de desobediencia. ¿Qué estaban desobedeciendo? La ley. Ustedes estaban muertos, dice Pablo. Pablo les dice, entiendan, reconozcan, recapaciten que ustedes antes de la venida de Yeshua estaban muertos. ¿Por qué estaban muertos? Porque eran desobedientes. ¿A qué eran desobedientes? A los mandamientos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y actos de desobediencia. Caminaban, mire, en las sendas del mundo presente y obedecían al gobernador de los poderes del aire, que todavía está operando en los desobedientes de la ley. En los desobedientes de la Torá está operando todavía, dice Pablo, el gobernador de las tinieblas. Qué tremendo. Este es tremendo, es delicado, complicado para todas aquellas almas que piensan que por ser asistentes a una iglesia, a una congregación, obviamente andan por el camino correcto, pero no, mis amados. Todo el que no obedece la ley y confía en un Mashiach verdadero, en un Mashiach hebreo, pues sigue caminando en la senda del mundo presente y que ese mundo presente está siendo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Usted ya sabe quién es. Usted ya sabe quién es el príncipe de las tinieblas. Y Pablo dice, caminan en las sendas del mundo presente, obedeciendo al gobernador de los poderes del aire, de la oscuridad, que todavía está operando. ¿En quiénes está operando todavía el maligno? ¿En quiénes vive? ¿En quiénes opera? ¿En qué iglesia vive el maligno? El gobernador de las tinieblas, en las iglesias desobedientes a los mandamientos, en las iglesias desordenadas, en las iglesias que piensan que por andar gritando, revolcándose en el suelo, haciendo falsas sanaciones, haciendo falsas profecías, van a tener salvación y vida eterna. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Yahweh. Caminan, dice, en las sendas del mundo presente y están obedeciendo al gobernador de los poderes del aire que todavía está operando en los desobedientes de la Torah. Mire lo que dice el 20, Efesios 2:20. ¿A dónde los manda Pablo a fundamentarse? Ustedes han edificado, dice Pablo, sobre el fundamento de los emisarios, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y teniendo como piedra angular Yeshua, nuestro Mashiach mismo. Ustedes edifiquen, dice Pablo, sobre el fundamento de los emisarios, de los apóstoles, de los talmidín de Yeshua y de los profetas, con la piedra angular siendo Yeshua HaMashiach. ¿Cuál es el fundamento de la verdadera iglesia? ¿O cuál es el fundamento de la iglesia de Yeshua, de la congregación de Yeshua? Pues es el Taná, las escrituras, el Antiguo Testamento, la ley sobre todo, la ley, la Torá y la gracia. La confianza en el Mashiach. Son dos cosas importantes. La gracia sola no funciona. La ley solita no funciona. Es un paquete maravilloso, es un conjunto, es una unidad que debe de ir de la mano, tanto la gracia como la ley, el favor de Yahweh como los mandamientos del Padre. Así que, mi amado amigo y hermano, usted pues medite,
usted sea como lo debería, saque la Biblia, saque la Escritura y escudriñe. Si usted sigue desobedeciendo los mandamientos del Padre, pues lo dice Pablo en Efesios 2:2. Dice que los que desobedecen la ley, la Torá, los mandamientos, dice que están siendo gobernados por el líder de las tinieblas. Mire qué duro, qué tremendo, pero está escrito, Efesios 2:2 lo dice, que el que no camine por los mandamientos está caminando por el camino que ha trazado el maligno, Satanás, como se conoce. Que mi Padre le reprenda en esta hora. Aquellos que no obedezcan los mandamientos que Él dejó, obviamente no tendrán una oportunidad de salvación y vida eterna. No, porque por ser asistente no se gana ese derecho. Por ser asistente no se gana ese derecho, no. Por ser asistente o aportante económicamente a una iglesia, no se gana el derecho. El derecho se gana obedeciendo los mandamientos del Padre y confiando en el sacrificio precioso y perfecto del Cordero hebreo, no del Cordero romano, como lo es Jesús, no, del Cordero hebreo, con nombre hebreo, escrito en un nombre hebreo en los libros celestiales, como lo es Yahshua, nuestro Mashiach. Ese es el nombre de poder. Ese es el nombre. El nombre de Yahshua no cree usted que es una etiqueta comercial, mi amado. No, es una identidad con misión y propósito. Él vino a la tierra para dar una identidad, poner una misión y un propósito en las almas de todos aquellos que quieren obedecer su palabra. Vuelvo a repetir, el nombre de Yahshua no es una etiqueta, un código de venta. No, el nombre de Yahshua es una identidad, una misión y un propósito para todas las almas que quieren y que están obedeciendo y las que van a seguir viniendo, porque nuestro Padre Celestial está extendiendo su favor, su misericordia y regalando a muchas almas la oportunidad de conocer sus mandamientos y la confianza en su Mesías, en su Mashiach, hebreo, por supuesto. ¡Qué bendición, mis amados! Pues espero que este tema sea de mucha verajá, de mucha bendición. Hay muchos más textos, pero por el tiempo, pues vamos a quedarnos ahí. Pero Mateo 7, 21 y 23, Yahshua dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos. Solamente los que hayan hecho la voluntad del Padre. O sea, solo los que hayan guardado mandamientos, pues, para ser claros, contundentes, para no andar con rodeos. Yahshua dice, no todos los que me digan Señor, Señor, van a entrar en el reino de los cielos, sino solamente los que hayan obedecido los mandamientos del Padre, porque esa es la voluntad de Él. La voluntad de un padre, de todo padre, es que su hijo sea obediente. Mismo, nuestro Padre Celestial obviamente se satisface, se contenta en que nosotros, su creación, sus hijos, obedezcamos sus mandamientos. Así que si usted no obedece mandamientos, obviamente pues tiene un serio problema y va caminando por el mundo que está siendo regido por el adversario. Mi Padre le reprenda en esta noche. Que mi Padre pues los guarde, los cuide, los proteja a todos y a cada uno de ustedes. Es nuestro anhelo, nuestro deseo. Si Él le place, pues estaremos nuevamente con un nuevo material para seguir compartiendo con ustedes, porque ese es el deseo realmente. Mi Padre Celestial me lo guarde y me lo bendiga, mis amados. Hoy y siempre es mi anhelo, mi deseo. Su amigo y hermano en el Mashiach Yahshua, Eliezer Nolasco Hernández, lo saluda desde Comayagua, Honduras, Centro de América. Shalom, shalom, bendiciones. Hasta la próxima, amados.